La Dirección de Educación Normal presenta EduCiencia Podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de EduCiencia Podcast, divulgación de la ciencia educativa. Hoy nos acompaña Juan Pablo Emiliano Contreras Baizabal, egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana de la licenciatura de Telesecundaria. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Aquí andamos muy contentos y con todas las ganas para poder compartir todo lo que se pueda. Excelente, muchas gracias. Oye, para empezar, cuéntanos ahorita ya como egresado, ¿en dónde andas? ¿Que ya estás dando clases? Sí, claro, mira, pues principalmente ahorita como egresado, pues tuve la fortuna, pues presenté el examen para plaza. Por el número de prelación en el que obtuve, entré ahorita el 1 de febrero a trabajar de manera temporal, así le denomina la SEP, plazas temporales, aquí en la comunidad de, el municipio de Tonayán, está 40 minutos aquí de Jalapa, pero también afortunadamente la semana pasada, ya fui llamado para mi plaza definitiva, Sí. la cual pues me va a tocar yo decidí que tomé el lugar de Chocamán, que está después de Coscomatepec. Y pues actualmente ahorita pues la realidad estoy en Tonayán, después de vacaciones ya mi centro de trabajo definitivo por el momento será Chocamán. Ahí andamos. Perfecto. Oye, pues quería platicar contigo sobre la pandemia, ¿no? Todo lo que ahorita pues afortunadamente ya ha estado disminuyendo, pero lo que conllevó esta educación a distancia, todo lo que te tocó a ti me imagino, antes, durante y ahora después, sí, claro, ¿no? De la pandemia. En este sentido, ¿de qué manera transformó tu aprendizaje la pandemia cuando estuviste en la licenciatura de telesecundaria? Pues fíjate que, Alan, en esa situación de cómo la pandemia transformó mi educación, tanto de manera como para ser profesor, como de estudiante, fue muy importante porque de primera instancia, pues no sabíamos qué iba a pasar. Cuando llega la pandemia, pues soy una persona que estoy muy acostumbrado a las relaciones sociales. Entonces cae la pandemia y pues acaba eso totalmente, ¿no? Entonces, pues incluso los maestros no sabían cómo iba a suceder. Fue un sinfín de situaciones que no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, afortunadamente se supo resolver a su manera, paso a paso, no todo fue inmediato. Y pues principalmente uno de los principales cambios que yo tuve fue esa parte de la autogestión para el trabajo, porque pues la verdad pues es muy fácil ir a la escuela y que te pongan un tiempo dentro del aula para hacer el trabajo, pero ¿qué pasa cuando estás en tu casa? Porque en tu casa pues es la escuela, los labores domésticos, las situaciones familiares que uno tenga, ¿no? Entonces era como que organizar bien los tiempos. Si bien no me convertí en la persona más organizada del mundo, pero aprendí un poco a gestionar mis tiempos. Eso como estudiante. Como ya docente, porque bueno, yo estaba en la normal, pero nos estaban formando para ser maestros. Entonces eso revolucionó una situación porque ya no nos enseñaron solo a ser maestro frente al aula, sino también atrás de una computadora. Era qué van a hacer para que el alumno se mantenga entretenido. Entonces en esa situación pues aprendí esa parte del qué herramientas digitales se pueden aplicar para poder transformar la práctica educativa, principalmente en esta situación para cubrir ciertos momentos, semanas de la práctica. Sí, bueno, la pandemia trajo eso, ¿no? Una inmediatez en el uso de tecnología, en el uso de esta distancia social, pero también trajo ventajas, ¿no? Sí, en claro. la educación, ¿cuáles fueron las ventajas que podrías considerar en esto? Creo que principalmente, y ventajas en lo personal, pues era que en la situación a la distancia de la pandemia, pues la normal aquí de mi casa, su casa, de todos ustedes, pues me quedaba muy lejos, ¿no? Entonces, pues me podía despertar un poquito más tarde, ¿no? Pero ya hablando en las situaciones académicas, pues principalmente era aprender que realmente la tecnología no está tan alejada de nuestros momentos de nuestra vida cotidiana. ¿A qué hago con esto? Pues normalmente dar una clase, me voy a enfocar en el aspecto educativo, dar una clase si bien mi nivel es telesecundaria, se utilizan las televisiones, que una observación, no todas las telesecundarias tienen estos dispositivos. Si bien no se utilizan, se le tiene tal vez un poco de, no temor, pero sí de qué puede pasar si utilizo los celulares con mis alumnos o la computadora que la manipulen los niños, ¿no? Porque si bien un salón normalmente es el cañón y vemos el video, obviamente las prácticas han evolucionado. Entonces en esta situación creo que el aprender esas situaciones de que las herramientas digitales son, como lo dice el nombre, son herramientas
para facilitar no solo en el trabajo docente, sino para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, en esta situación, la pandemia, cuando me encuentro en esos momentos, pues fue que reflexioné y tratamos todos de aprender, porque eso estamos haciendo, ¿no? Aprender a cómo utilizar las cosas, porque ya existen, ya han existido desde hace tiempo. Recuerdo que hablando con un maestro era esta situación de que, a ver, investiguen cuántas herramientas digitales hay. Pues hay un montón. Obviamente la pandemia dirían por ahí, las capitalizó, porque ya costaban un montón, había que pagar por ellas. Pero las formas gratuitas que te daban, pues eran muy útiles para mejorar las prácticas. Y creo que también ahí hubo una ventaja, ¿no? Que dado que también creo que fue a través de la pandemia, como dices, si bien se capitalizaron, también se abrieron, ¿no? O sea, sí se otorgaron se amplió el abanico de herramientas y fueron como las adecuadas en algún momento como para llevar a cabo diferentes tareas, ¿no? En este caso, pues el aprendizaje. Sí. Que sí también hubo ¿cómo se dice? Pues ventajas de como estudiante tenías acceso a cierto tipo de herramientas a través de tu correo, ¿no? Sí, claro. Ya como estudiante te facilitaban esta parte, ¿no? Ahora, no estamos, como dices, acostumbrados, pero sí la edad, la generación te permitió un poco trabajar con ellas, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo te fue con eso? O sea, sí fue la adaptación muy rápida, digamos, los tiempos, nos hablaste un poco, ¿no? De que te levantabas más tarde, pero tenías como la inmediatez de la computadora, pero el manejo de tales herramientas, ¿cómo te fue? Pues, fíjate, Alan, que al inicio no puedo decir que fue muy fácil. Diría, una maestra mencionan que mi generación y pues los nacidos del 2000 para acá, nativos digitales, ¿no? Sin embargo, esta situación del nativo digital yo la difiero un poco porque, bueno, sí nacimos cuando ya existía la tecnología, pero realmente la pregunta es, ¿realmente se va a utilizar? Que es a lo que me preguntas. Al inicio me costó, porque como todo, pues sí, yo sigo la computadora, pero la realidad de las cosas que utilizamos en cualquier nivel educativo, en su mayoría, pues la bacteria de Office. Y bueno, ya ahorita pues el Classroom vino a quedarse y otras situaciones de la nube. Pero yo creo que se vino a quedar después de la pandemia, porque antes era muy raro ver eso. Entonces al inicio ver nuevas plataformas, por ejemplo incluso el Zoom, que fue la principal herramienta creo yo de los comunicación vía pandemia, pues muchos tenían problemas tal vez con el compartir pantalla, el sonido, y yo fui de esos al inicio. Pero ya después dirían por ahí, dirían en la normal, siempre han dicho que entre amigos tenemos que el niño aprende jugando, pues esa parte, uno aprende haciendo las cosas. Entonces al inicio fue complicado, con el tiempo no puedo decir que me volví un experto, pero obviamente las herramientas básicas que teníamos que utilizar, porque las teníamos que utilizar, pues las fui dominando, al grado que pues sí, puedo decir que pues no solo yo, todos mis compañeros, incluso maestros, las dominamos, al grado que la interacción y principalmente la comunicación, que omití esa parte, que en las ventajas, creo yo, fue que la comunicación se volvió inmediata, porque las tecnologías hicieron que, ahora sí, las tecnologías de la información y la comunicación se vieron inmersas totalmente, y la comunicación, y es con lo que yo con esto, se volvió tan rápida, que era más fácil estar conectados con todos. Sí, y como dices, ¿no? Algunas te costó, ¿no? Como todos, esta inmersión en la tecnología pues, como herramienta para poder enseñar, ¿no? Pero y también rescato un poco de lo que dijiste, que algunas vinieron para quedarse. ¿Cuáles se quedaron entonces? ¿Cuáles sigues utilizando? Ya ahorita sí te tocó el regreso a las aulas, ¿no? Sí. ¿Con cuáles te quedaste? Fíjate que te podría mencionar muchas, porque aquí yo me podría quedar con muchas, pero la situación o el contexto escolar van a definir cuáles vas a utilizar. Porque recuerdo que algo que disfrutamos, bueno, tal vez no mucho disfrutar, pero nos mantenía un poco interactivos, eran las aplicaciones o juegos en Kahoot, que el profesor proyectaba y cada quien en su celular, ¿no? Y sí es una muy buena herramienta digital, pero esta situación, cuando es la pandemia, yo ingreso mi último año, sí, casi mi último año, semipresencial, que era ya era práctica intensiva. Entonces yo llego a la telesecundaria, pero pues yo ahora sí vimos que no, pues juegos aquí, el cañón, la tele. Pero ¿qué pasa? Era como de, bueno, para el Kahoot, para que sea una buena interacción, los niños deben tener celular. No todos lo tienen. Claro. ¿No? Entonces, o deben de dominar un poco la computadora para poder hacer interacciones. No todos saben manejar una computadora. Porque a lo que hacíamos, sí, nacen con estas herramientas, pero lo que ocupan, pues realmente no son estas
pues aplicaciones para el aprendizaje, como todos, ¿no? Sí. Utilizan la tecnología para la recreación, el ocio, que no está nada mal, pero creo que aquí es donde nosotros entramos para poder transformar esa situación. Pero regresando a esta pregunta, ¿con cuáles me quedo? Principalmente con las situaciones o prácticas que podemos crear nosotros para proyectarles tan solo en una tele o en un cañón. Por ejemplo, había muchas plantillas. Algo que puedo decir que mucha gente con mucho tiempo libre creaba plantillas interactivas. Recuerdo mucho que la que más agradaba a mis alumnos era la de 100 mexicanos dijeron, que era un PowerPoint con sonidos y todo, entonces uno lo podía adaptar a cualquier tipo de actividad o tema, entonces eso funcionaba. Entonces yo actualmente es con lo que trabajo, con lo que puedo llevarlo a mis alumnos, que ellos no necesitan llevar nada, solo con tal vez ver y tener la intención de aprender, porque hay en fuera otras aplicaciones como el Classroom, pues al menos ahorita donde estoy, sí es un poco complicado porque no todos tienen acceso a una computadora, y para trabajar Classroom pues todos deben tener al menos un celular o una computadora e internet, cosa que pues no es posible mucho por allá. En cambio aquí cuando ya en mi práctica intensiva era un poquito más posible porque la zona era aquí Jalapa. Entonces puedo concluir esa pregunta con esa situación de que había muchas actividades que uno quiere aplicar, pero el contexto educativo te limita, y no por ser malo, sino porque la realidad es otra. Claro, y creo que también es como el escenario próximo de todo egresado de escuela normal, ¿no? O sea, también dependiendo de dónde te lleve, Sí, claro. y dónde llegues a ya ejercer, sí te encuentras con una diversidad cultural, económica, ¿no? Pero también esta parte te la enseña la formación, Sí. ¿no? Poder resolver con herramientas que no tienen, ¿no? Sí. Es decir, yo vengo preparado, tengo mis diapositivas, les voy a presentar esto y por favor saquen su celular. Pues no, o sea, no era tan sencillo, Sí. ¿no? Yo recuerdo, tengo una amiga que está dando clases en una secundaria particular, y ella, antes de la pandemia, por supuesto, quería todavía llegar y decir, bueno, saquen su libreta, vamos a hacer esto. Y los estudiantes se quedaban, no traemos libreta, Sí. ¿no? Lo que tenemos son iPads, ¿no? Entonces, también hay una diferencia tanto Sí, claro. del docente como de los estudiantes, ¿no? Y ahí tiene que traer tu formación como para decir, bueno, no tenemos esto, ok, nos ajustamos, Sí. ¿no? Y me parece muy, muy acertado que, digamos, las herramientas tecnológicas lo que te hicieron es ampliar un poco la diversidad de recursos que podrías tener, pero esta parte de la formación que te dio de poder resolver con lo que tienes, ¿no? Claro. Eso me parece muy acertado. Por último, ¿cuáles son los... implica mucho aquí, no solo como de didáctica, como de formación, sino emociones, ¿no? Lo que nos trajo la pandemia es esta parte de, como dices, ¿no? Resolver cosas en casa, pero tanto de escuela, personales, emocionales, lo que implica. Ahorita, ¿qué enseñanza te dejó en el nivel personal, emocional, ese tránsito de lo virtual y lo ahora presencial? Claro, pues fíjate que fueron un sinfín de aprendizajes en todos los sentidos y aspectos, tanto en lo académico, profesional, que era el último año de la normal, como en lo personal. Porque algo que creo que sí se llegó a tomar en cuenta, pero tal vez no se le da mucho la importancia, es que, y creo que todos lo vivieron en su momento, al inicio de la pandemia, pues uno estaba encerrado completamente consigo mismo y con otras personas, ¿no? Era batallar con uno solo y sus demonios, y los demonios de los demás. Entonces, era una situación compleja, la cual, pues sí, en mi casa somos 5, estamos los 5, y pues normalmente no estamos muy acostumbrados a convivir los 5 todos los días, todo el tiempo. Entonces, primero era como empezar en ese aprendizaje personal de empezar, o en lo personal ese fue mi aprendizaje, practicar la tolerancia. Saber que pues todos sufren algo, todos están pasando algo y lo pasan de manera diferente. Y eso entenderlo también con los compañeros y maestros. Porque pues bueno, a veces uno decía, no, pues es que mi compañero hace esto y por qué se comporta así. Bueno, pero no sabe realmente qué él está viendo en su casa. Porque hasta en lo virtual uno hasta pensaba, es que ¿por qué dijo eso? Pero era pensar eso, ¿no? ¿Qué está viendo él? ¿Por qué dice eso? Tampoco era justificar a veces malos comentarios, malos comportamientos, pero sí pensar y ser empáticos. Y dentro de lo académico, tanto yo como estudiante yo veía a mis docentes, mis maestros, era esta situación que, bueno, como estudiante, en el inicio sí fue como de, ya no me está gustando la escuela. Y no porque no me gustara, sino porque no me gustaba la modalidad. Pero como lo dije al inicio,
mis habilidades son sociales, son de interacción con las personas. Entonces, si bien a la distancia en una computadora se interactuaba, platicábamos, pero no es lo mismo. Bueno, para mí no es lo mismo. Entonces, ahí sí y a mí me empezó a costar. No fue que dijera, ya no quiero estudiar, porque ya era el último año, ¿no? Entonces, sí fue esa situación. Con el tiempo, pues uno empieza a trabajar. Obviamente, afortunadamente, la situación de la pandemia disminuye, ya era mejorable. De que pues ya había vacunas, de que ya se podía salir un poquito más. Sí. Que digan por ahí, siempre se pudo salir, pero pues obviamente no era lo esencial. Entonces, en lo personal, es lo personal, lo académico, y al final combinando todo, pues fue esa situación de que yo en esta pandemia comprendí esa importancia de que es muy importante que sepamos qué sentimos, y como maestros, cómo me siento yo. Como maestro, pero saber qué sienten mis alumnos. Porque si mi alumno en casa sufre, no va a aprender. Si la escuela es su único lugar seguro y de repente tú, maestro, lo reprimes o lo oprimes porque no está aprendiendo como a ti te gustaría, pues menos va a aprender. Porque pues él está sufriendo en casa por X o Y razón y tú empiezas a decirle, no, es que ¿por qué no aprendes? 2 más 2 es 4, no 5. Pero realmente es lo que reflexiona, hay que darnos ese tiempo de escuchar a nuestros alumnos y tal vez no llevarlo solo a los alumnos en general. Todos nos comportamos de alguna manera por alguna razón. Pero principalmente en el estudio, yo creo que si comprendemos cómo nuestros alumnos se desarrollan, cómo se expresan, cómo es su lenguaje, podemos cambiar voy a mencionar si podemos cambiar su vida, porque pues realmente es enseñarles cosas para la vida. Yo siempre he creído esta situación de que pues bueno, lo que yo les voy a enseñar sí es matemática, historia, lo que tengan que ser, pero tiene que tener un significado y un fin. Que dirían por ahí las prácticas sociales del lenguaje, en el aspecto de español, de lengua materna, tiene ese fin, que el niño comprenda que lo que está haciendo le va a servir para su vida. Entonces, pero si comprendemos cómo se siente y enseñarle que lo que está aprendiendo va a funcionar para su vida, va a cambiar todo completamente. Sí, como dices, ¿no? Es reconocerse para poder reconocer algo, claro, ¿no? Porque en esto creo que también la pandemia en general nos enseñó eso, ¿no? Tener esa, como dijiste, luchar con nuestros propios demonios para poder luchar con nosotros, ¿no? O sea, reconocerte sí, que tus habilidades eran estas y que no puedes ejercerlas como quisieras, entonces cómo hacerlo, ¿no? Sí. Ya para terminar, ¿cómo ves tu ejercicio ya como docente, inmerso ya en esta pospandemia, donde todavía prevalecen recursos y herramientas tecnológicas? ¿Y cómo te ves a un futuro con todo este aprendizaje? Pues la situación post-pandemia principal que yo veo, pues es la situación de que a nuestros alumnos, incluso tal vez a nosotros también, nos seguimos recuperando. ¿Por qué? Porque la pandemia sin duda fue una situación de rezago educativo por un sinfín de cosas. Obviamente hay lugares donde no había señal, ¿cómo vas allá? Sí, no hay maestros lejos, entonces el rezago educativo es algo que se está batallando y se sigue luchando, pero afortunadamente creo yo, muchos maestros, sino que todos, trabajan con eso. Y la realidad, pues, yo sí podría decir a todos mis compañeros normalistas que a veces en la normal nos pintan muy padre todo y a veces la realidad puede ser otra. Tengo compañeros hoy en día que están en la práctica, que están en la sierra, muy lejos, donde viven en la escuela. Afortunadamente a mí aún no me toca vivir eso, posiblemente me toque. Y esa situación de que, bueno, la realidad de la educación, pues uno no se la puede imaginar. ¿No? A veces uno piensa en alguna situación donde, bueno, dices, no tienen tele. Pero vas al lugar donde tal vez no hay ni salón. Entonces, esa es la realidad. Hoy lo puedo, en las experiencias de muchos compañeros, y en la mía, pues esa situación de que, bueno, no es tan fácil como uno piensa. Uno dice, no, pues es bien fácil enseñar matemáticas porque a mí me gustan matemáticas. Bueno, pero tal vez donde vayas la habilidad matemática no está bien desarrollada. Entonces, trabajar en eso, disfrutar los procesos, porque casi como el alumno aprende, uno aprende. Porque si al alumno le cuesta aprender, uno hay que aprender a enseñarle a él que le cuesta más. Entonces, esa situación, y al futuro, pues sin duda es seguir preparándose, seguir aprendiendo sobre todo, para que yo siempre creo que la escuela debe ser divertida. Debe ser un patio de juegos en tele que es de 8 a 2, esas 6 horas, un patio de juego totalmente, para que el niño pueda aprender y lo sostengo y como he dicho, se pueda divertir mientras lo está haciendo. Pues, Juan Pablo, yo creo que son de las experiencias y te agradezco mucho que las hayas compartido, que creo que en general tienen que ver con esta parte, ¿no? Del diversificarse y el poder establecer lo necesario para que se pueda llevar a cabo, ¿no? La enseñanza.
¿Y algo más que quieras agregar? No, pues sería todo, sin duda a mis compañeros normalistas, todos aquellos que nos puedan ver que quieran incursionar en la docencia, decirles que bueno, a mí yo es algo que no sabía que quería hacer y al final lo estoy siendo y es algo que disfruto mucho. Y menciono eso que no sabía que quería hacerlo porque no están mis planes, hoy lo disfruto, lo aprendo mucho y que la docencia es algo que se aprende para toda la vida. Excelente. Pues muchas gracias a todas y todos por habernos visto en este otro episodio de Podcast de Docencia, Divulgación de la Ciencia Educativa. Hasta la próxima.